el crecimiento verde como motor de la innovación. El maestro Amaya será presentado a ustedes por el ingeniero José Luis Julián Moreno, que es nuestro colaborador, y que a quien le doy la palabra dentro del programa de la Fundación titulado el Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria. El ingeniero Moreno ha sido un motor muy importante en el desarrollo de las actividades de este programa desde su creación en el 2013. Le cedo la palabra al ingeniero Moreno, pero antes les presento, va aquí integrándose a la reunión, al doctor Alejandro Carrillo Castro, que es el director general de la Fundación Miguel Alemán. Sí. ¿Sí? Perdón, vamos a quitar aquí un letrerito. Ah, pues ya. Ahí. Ok. El doctor Alejandro Carrillo Castro ha venido desempeñando el cargo de director general de la Fundación Miguel Alemán y desde el 2009 o 2008 más o menos, tiene una experiencia muy amplia, no nada más en la administración de estos programas, sino en muchos otros campos. Pero bueno, le cedo la palabra al doctor Carrillo para poder iniciar. Muchas gracias, Luz Helena. Pero básicamente es para saludar a don Julián Moreno y a don José Amaya y agradecerles en nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco y del mío propio que estén participando de manera tan generosa en esta conferencia que forma parte del programa de la Fundación, de uno de los 5 programas institucionales de la Fundación, que es el de incremento de la productividad agroalimentaria. Y les agradezco mucho. Lo único que queríamos era estar aquí presentes para que supieran lo mucho que valoramos su participación y agradecerles, como les decía yo, en nombre del presidente de la Fundación, del licenciado Alemán, que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Ingeniero Moreno. Gracias. La Fundación Miguel Alemán organiza esta conferencia, el crecimiento verde como motor de la innovación. Nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación, de quien hemos recibido siempre todo el apoyo. Y la dirigencia también de la licenciada Luz Helena Cabrera, que es la secretaria ejecutiva de los programas institucionales de la Fundación. En el marco de las actividades del comité que mencionaban, que es el Programa de Innovación para la Productividad Agroalimentaria, el ingeniero José Luis Amaya Lostunó, integrante del Instituto Global para el Crecimiento Verde, nos aceptó la invitación para hablar de este tema, el crecimiento verde. Y la intención es que nos acople algunas cuestiones que él maneja en relación a nuestro programa, que es el de la innovación. Como oficial del programa en México del Instituto Verde, el ingeniero Amaya brinda el apoyo mediante convenios al gobierno de México, como contrapartes también de la sociedad, para consolidar lo que el instituto hace en este país. Ellos tienen como acciones programáticas la acción climática con enfoque de estrategias subnacionales de crecimiento verde, planes de recuperación verde, inversiones verdes con un enfoque en la entrega de preparación del Fondo Verde para el Clima, preparación de proyectos y bonos temáticos, transporte sostenible, gestión de residuos, etc. José Luis tiene más de 15 años de experiencia profesional trabajando con organizaciones internacionales, gobiernos y el sector privado
en las áreas de desarrollo, infraestructura baja en carbono y gestión de proyectos. Antes de unirse al instituto, José trabajó como consultor para el Banco Mundial, pero también realizó trabajos de campo en varios estados de la República en relación a el monitoreo y la evaluación de programas públicos, federales, subnacionales y en relación a los programas de supervisión de esos programas. Tiene experiencia de campo en nuestro país, además de ser mexicano, desde luego. Pero además ha ayudado en varios proyectos de construcción a lograr estándares de construcción ecológicos y de bajas emisiones de carbono. El ingeniero Amaya tiene una maestría en Administración y Planificación del Desarrollo de la Universidad del Colegio de Londres y un título de ingeniero civil por el Tecnológico de Monterrey. Por su parte, el Instituto de Crecimiento Verde es un instituto global, es una organización internacional que deriva de un tratado, tiene su sede en Seúl, en Seúl, Corea del Sur. El objetivo es promover el crecimiento verde, un paradigma de crecimiento caracterizado por un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental. Fue fundado en el año 2010 y cuenta con más de 40 países miembros, incluido México. José Luis Amaya nos hará el favor de hablar un poco más de los antecedentes de este instituto para el cual labora. Nos hará algunas precisiones sobre qué es el crecimiento verde, cuáles son los retos que enfrenta, cuáles son los sectores relevantes que pueden intervenir en él, y lo mejor de todo es que ya tienen experiencias exitosas que puede darnos a conocer también. Entonces, les pido que escuchemos al ingeniero José Luis Amaya y alguna cuestión que tengan de pregunta o de inquietud, nos la hagan saber a través del administrador de nuestra conexión para que podamos invitar al ingeniero Amaya que la conteste. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Julián Moreno, por estas palabras. También muchas gracias al doctor Alejandro Carrillo por la presentación, también a la licenciada Lucerena Cabrera, secretaria ejecutiva de los programas, y obviamente a la Fundación y al señor Miguel Alemán. Es un placer para mí estar aquí platicando, intercambiando impresiones sobre lo que es crecimiento verde, sobre los sectores, como bien lo dijo el ingeniero Moreno, y sobre todo pues para abrir el diálogo y ver qué oportunidades hay para lograr una recuperación verde más incluyente con algunos nuevos motores de economía y de innovación. Voy a proyectar un material que tengo por acá. A ver, me dicen por favor si lo pueden ver para no quedarme... Me parece que ya me pueden asentir aquí el resto de los panelistas y pueden ver perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, justamente pues para empezar mi intervención, quiero platicarles muy brevemente sobre la institución a la que pertenezco, el Instituto Global para el Crecimiento Verde, o a partir de aquí en adelante las siglas GGGI, que es esto en inglés. Algunas nociones del paradigma, retos en México, y para pasar de lleno a las oportunidades que hay, tomando buenas prácticas tanto de naciones desarrolladas, pero también naciones emergentes. Bueno, como dijo el ingeniero Moreno, justamente pertenezco al GGGI, que es un instituto intergubernamental basado en tratado, del cual México es país miembro fundador, con sede en Corea y con presencia en más de 40 países. Lo que hacemos es trabajar principalmente con nuestros países miembro, algo así como las Naciones Unidas, donde cada país es miembro y obviamente participa activamente de las decisiones y de los programas que se hacen. Y para impulsar un paradigma de crecimiento verde que no es otra cosa más que crecimiento económico fuerte, pero de la mano también de inclusión social, combate a la pobreza y sostenibilidad ambiental.
lo que queremos hacer es justamente lograr un mundo descarbonizado. Es importantísimo entender cómo podemos trazar estas rutas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, perdón, y justamente pues ayudar a a remover estos cuellos de botella que existen a nivel institucional, a nivel político, a nivel financiero, a nivel de proyectos, pues para que se pueda lograr esta transición a un mundo bajo en carbono. Y obviamente nosotros como nos asumimos, es como un papel de asesor neutral para poder ayudar a los gobiernos en esta importante misión y ambiciosa misión. Para ello tenemos 5 prioridades operativas. Justamente la primera es ayudar a desbloquear estos mecanismos de financiamiento que a veces son innovadores, pero también son desconocidos de cómo puede uno acceder a ellos. La idea también es en la prioridad número 2, ayudar a fortalecer marcos y políticas. Número 3, justamente ya la parte sectorial 3 y 4, tiene que ver con la economía circular y sistemas naturales. El número 4 es todo el tema de ciudades, porque ahí se concentran 70% de las emisiones en el ámbito urbano. Y también, como último, de manera transversal, pues nos preciamos de que nuestras intervenciones siempre tengan el componente de inclusión social e igualdad de género. Aquí un poquito más aterrizado, como decía el ingeniero, estos son los sectores que son nuestro mandato. Entonces quiere decir que el instituto puede ayudarle a gobiernos federales y subnacionales a hacer políticas, pero también puede ayudarle a los gobiernos y a otros actores relevantes no gubernamentales, pues a procurar de las inversiones verdes que se requieren para hacer este paradigma, ¿no? Y luego ya el resto son sectores en los que participamos. Hablamos de agricultura resiliente, que justamente es la descarbonización de las cadenas de valor productivas. Hablamos, por ejemplo, de irrigación solar o bombeo solar, obviamente el tema de eficiencia energética, que va muy ligada también a este sector, y prácticas de cultivos resilientes, ¿no? Para todo el tema de la huella de carbono y huella de agua, ¿no? También estamos hablando de que nuestro mandato involucra temas de agroforestales, también temas de resiliencia costera y marina, y ya para entrar de lleno a toda la parte de urbana, como mencionaba en la filmina anterior, toda la parte de edificios verdes, transporte limpio, gestión de residuos y energías renovables. Como lo dije, pues a cualquier intervención o cualquier reto que abordemos, siempre lo vamos a tratar de ver desde un punto de vista tripartito, que tenga estos tres componentes de sostenibilidad ambiental, crecimiento económico e inclusión social. Y bueno, la idea es justo que con este paradigma rompamos algunas inercias que existen en estos sectores que acabo de mencionar, en el tema de energía, por ejemplo, en el tema de transporte. ¿Qué es lo que se requiere para descarbonizar este sector y cómo podemos lograrlo? Encontrando estos puntos de entrada a nivel de política, a nivel de financiamiento, a nivel de proyecto, de estructuración y justamente pues buscando visibilizar estos beneficios económicos, sociales y ambientales. Obviamente esto no es fácil porque muchas veces existen costos hundidos de infraestructura, lo cual pues muchas veces complica o hace difícil la migración a otro paradigma, ¿no? Les doy un ejemplo, el tema de transporte público. Si se logran la migración a transporte público bajo en carbono, híbrido, eléctrico, de biogás natural, no solamente se puede lograr reducción de tiempos de traslado, obviamente aumento de productividad porque no hay tanto tráfico, pero también tenemos los connotados beneficios ambientales, que son la reducción por el cambio modal, solamente de movernos del auto al transporte público, pues estamos reduciendo emisiones, y también si la tecnología es limpia, pues también lo estamos haciendo, ¿no? Y en la parte social, pues obviamente entre mejor transporte público y de calidad haya y sea más confiable, pues la gente lo va a usar más, ¿no? Ese es un ejemplo de los varios ejemplos de crecimiento verde o de intervenciones que hacemos en México y fuera de México. Ahora bien, no tengo que pasar mucho tiempo aquí diagnosticando, obviamente sé que
los panelistas, compañeros míos y el público sabe muy bien lo que duele a México o lo que le hace falta, pero me voy a permitir hacer un pequeño resumen. México per cápita es un emisor global relevante de gases de efecto invernadero. Me parece que somos el país número 11 a nivel global. Entonces, cuando todos los países, justamente a finales de esta semana, va a haber esta conferencia de las partes en Glasgow, donde se van a juntar los países y los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, pues para decidir cómo vamos a cumplir con estos acuerdos y poder descarbonizar el planeta para evitar problemas en el futuro, pues tenemos que ser conscientes que el país y varios sectores pues tienen una huella de carbono que se puede reducir. Este es un esquema de pensamiento que nos va a ayudar justamente a relanzar estas industrias, tanto enverdeciendo las existentes o encontrando nuevas industrias o nuevos motores de crecimiento, pues que vayan ligados a esta meta de descarbonización sectorial. Un par de numeralia sobre el país. Tenemos unos años de deforestación aumentada. Ahí se ven las columnas en rosa. Prácticamente en los últimos 20 años se ha perdido el 8% de la cubierta forestal de México y también 17% de estas tienen que ver con estos factores que se muestran en la lista de la gráfica de la derecha. Ahí se puede ver que el gran componente asociado con la deforestación pues es el cambio de uso de suelo a temas agrícolas y pecuarios, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tenemos, muy relacionado con las gráficas anteriores, tenemos un mayor uso de las tierras agrícolas, tenemos un ligero pero sostenido aumento en la parte de generación de residuos y también en la parte de aprovechamiento de agua, que va bastante pronunciado. Y bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuál es la coyuntura? El gobierno federal tiene como norma emitir cuáles son las contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, cómo va a cumplir el país con los acuerdos de París, cómo va a descarbonizar los diferentes sectores. Ahí podemos ver que el sector transporte, el sector de energía son los más relevantes, los primeros dos. Ahí vienen los millones de toneladas de CO2 equivalente que se piensan pues reducir hacia el 2030. Aquí solamente como para pintar esta fotografía de cuáles son los sectores más importantes o más relevantes y pues para que el público y los panelistas puedan ver que donde hay un reto también hay una oportunidad de innovación, pues para cumplir estas metas ambientales y climáticas y también para relanzar motores de desarrollo, motores económicos. Ahí podemos ver la parte de la agricultura, la parte de residuos y la parte de industria que también son relevantes, ¿no? Entonces, los compromisos incondicionales de México nos llevan a un 22% de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base. Y si hay instrumentos de apoyo de cooperación técnica, financiera y otros, este 22% se puede llegar a 36%. Y bueno, eso es prepandemia. Estos acuerdos de París se signaron en el 2015 y esto es lo que México había pedido o había comprometido, ¿no? Obviamente se actualizaron en el 2020, se agregó un componente de adaptación, pero los componentes de mitigación por ahora siguen siendo los mismos. Y bueno, ¿qué ha pasado en el último año? Pues obviamente la pandemia ha sido un disruptor muy importante en nuestra vida, no se los tengo que decir, pero también citando a algunos informes de la CEPAL y de Coneval, pues ha causado un retroceso importante de años en las agendas de desarrollo social y obviamente económico, ¿no? Ahí hay algunas de los objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y los impactos más importantes, ¿no? ¿Qué están haciendo los países en respuesta a la pandemia y los impactos económicos y sociales? Bueno, pues vemos ahí en la gráfica de la derecha una amplia gama de países que tienen un estado y unas
estructuras de seguridad y de respuesta donde están inyectando realmente recursos fiscales importantes. Y pues tenemos países en donde no se ha dado esto, que son los que aparecen a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Cuando llega una pandemia, lo que hemos visto es que hay países que inyectan recursos a la economía y importa tanto la cantidad como la calidad de los recursos, a qué sectores se están aplicando. Entonces, aquí lo que vemos es que, por un lado, está bien que haya inyección de recursos públicos o fiscales en la economía. Sin embargo, el 83% de lo que encontramos en nuestras investigaciones es que la vasta mayoría de estos recursos no se están aplicando a cambiar el paradigma, sino simplemente se están aplicando a mantener el statu quo, que es lo que de alguna manera nos ha llevado a donde estamos ahorita. En la gráfica de abajo se puede ver que más del 40% de los recursos públicos de rescate se están realmente aplicando a industrias sucias o energías fósiles, lo cual pues va a seguir exacerbando esta tendencia. Hay un estudio muy relevante que los invito a consultar de la consultora Vivid Economics, y lo que hace es comparar esta gama de países justamente pues para ver cuánto hay de estímulo y cuál es la calidad o lo verde en las dimensiones que justamente definí al principio de la intervención. Y bueno, ahí solamente observar que nuestro país no sale bien parado en este estudio, lo cual, si lo vemos de una manera positiva y propositiva, pues arroja bastantes puntos de entrada o retos y oportunidades pues para poder enverdecer la respuesta de México y los años por venir, pues para poder definir cuáles son esos motores económicos innovadores en el país. Otro estudio importante, nomás para darles otro flashazo, en la Universidad de Oxford mapearon cuáles son las diferentes medidas que un gobierno o un contexto puede aplicar para poder provocar una recuperación más resiliente y más inclusiva. Entre más arriba estén las burbujas, que son las medidas arquetípicas, quiere decir que tienen más impacto climático positivo. Entre más a la derecha vaya, estas medidas van a tener mayor impacto económico a corto plazo, un efecto multiplicador en la economía. Entonces, lo que estamos buscando es que los gobiernos locales, federales, incluso otros actores relevantes hagan hagan un ramillete de respuestas que tengan que ver con pues idealmente con el cuadrante 1, que es el primero, el superior a la derecha, o si no se puede, pues entre el 1 y el 2, ¿no? Sin embargo, bueno, este es como todo el ramillete de medidas. Ahí podemos ver que invertir en espacios verdes es importante, el tema de eficiencia energética sectorial es importante, investigación y desarrollo, el tema de industrias nuevas, por ejemplo, autos eléctricos y baterías, temas de energías renovables igual para descarbonizar la matriz energética, prevención de desastres, etcétera, son las medidas que este estudio privilegia. Les enseño en la siguiente filmina las medidas que se encontraron en México y va a ser, pues, un poco diferente a las medidas arquetípicas. Lo que les quiero decir en esta filmina es que solamente se privilegiaron medidas que mantienen en la parte climática como estaba, o sea, o es neutro o incluso sigue siendo negativo, y se privilegió la dimensión económica, ¿no? Lo cual, pues, es comprensible porque se requiere reaccionar ante los impactos de la pandemia, pero el caso que queremos hacer en esta presentación es que también hay una oportunidad perdida para cambiar las estructuras económicas y hacerlas más innovadoras. Aquí otro vistazo muy rápido a lo que encontramos en México en este estudio. El 80% de las medidas no tienen ninguna vinculación con estas contribuciones nacionales determinadas, que es cómo logra México los acuerdos de París. Mucha exención de impuestos. Los gobiernos lo que hicieron fue se volcaron a perdonar impuestos de alcohol, impuestos de transporte, como si fuera realmente eso la panacea, cuando realmente, como podemos ver, me voy a regresar, el cuadrante 3, que es el peor cuadrante de los 4, bajas medidas de impacto climático y bajas efectos multiplicadores económicos, pues ahí están todos los descuentos y todos los incentivos y toda la parte de intereses, ¿no? Entonces, realmente esa medida, pues no es muy efectiva para cambiar el paradigma y para ayudar a una recuperación a largo plazo más inclusiva, más resiliente.
Entonces, bueno, ya les di la sobrediagnosticación, quizás no era necesario, pero ahora vamos en aras de hacer una discusión productiva y el espacio de los panelistas, cómo podemos cambiar la narrativa, cómo podemos darle un giro. Bueno, pues aquí están los 10 sectores más importantes que WRI considera para esta migración a la innovación económica o a sectores nuevos, ¿no? De crecimiento verde. Una, pues obviamente es toda la parte de energías sucias, sacarlas, hacer el cambio a energías limpias, hacer eficiencia energética en edificios, descarbonizar las industrias del cemento, del acero y de los plásticos, cambiar el reparto modal a la parte de transporte público y haciéndolo con tecnologías limpias, mejorar el acceso al transporte público, descarbonizar la parte de transporte logístico, aviones y marítimo. Esto es particularmente importante para el subcomité o para el comité de la Fundación de Innovación Productiva. El número 8, evitar la deforestación y restaurar los suelos degradados. Y también el 9, que es justamente un efecto de esto, pues ayudar a que no haya tanto desperdicio en la parte de las cadenas alimentarias. Y pues hay cambios de consumo en el número 10, ¿no? Tratar de mitigar el consumo de carnes o de productos simplemente que tengan una alta huella de carbono. Entonces, para esta matriz de sectores que acabo de hablar, pues se complementa con puntos de entrada en diferentes partes de la cadena de la política pública o de las intervenciones, ¿no? Una parte es la parte de las finanzas, la otra parte es la parte de políticas y las últimas dos tienen que ver con los sectores. Luego los gobiernos o digamos las contrapartes que tiene GGGI nos dicen, pues yo sé que tengo que hacer, pero a veces no tengo dinero. Entonces, lo que se puede lograr allí es los diferentes países que presenté hace algunas filminas que están empleando recursos públicos, lo están haciendo mediante etiquetar sus presupuestos o sus deudas, pues justamente con etiquetas verdes, sociales, sustentables, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cualquier parte del presupuesto que tenga co-beneficios ambientales, sociales o sustentables, pues realmente pues se pueda vender como un instrumento de deuda a inversionistas y al capital paciente que existe allá afuera que quieren enverdecer sus portafolios, ¿no? Ese es un punto de entrada importante porque luego los gobiernos de los estados o los municipios o el propio gobierno federal se quejan de las tasas que pagan. Entonces, si se hacen estos movimientos de deuda a verde o a social o sustentable, pues se gana un premium en la tasa pues para poder justamente impulsar mayores proyectos de esta agenda. También tenemos obviamente diferentes tipos de planes justamente para hacer estas descarbonizaciones sectoriales y me concentro o me enfoco en la parte de bioeconomía y la parte de ciudades, que son como los más relevantes. Justamente la idea es cómo desatoramos esta falta de inversión de infraestructura que pueda ayudar a revertir estas degradaciones y esta deforestación por el lado de la parte de bioeconomía, y también cómo cambiar las vocaciones productivas de extractivas a más sostenibles, como en el caso del turismo, que también es otro tema muy relevante en la fundación. Y en la parte de ciudades, pues obviamente cómo podemos ayudar a hacer espacios más saludables y justamente más descarbonizados. Les doy algunos ejemplos a nivel internacional. Corea del Sur, que es justamente la sede del GGGI, lo que hicieron a principios de este siglo es, nosotros vamos a hacer una potencia verde, se pusieron un plan de 50 años y lo que hicieron fue justamente identificar cuáles van a ser los motores tecnológicos o los motores económicos. Ahí obviamente están la parte de energías, la parte de autos eléctricos y la parte de baterías. Como saben, pues, Corea crea muchas tecnologías y muchos equipos y lo que está haciendo pues, justamente es ayudar a las transiciones energéticas y ayudar a la transición del consumo de productos que sean bajos en carbono, ¿no? Les doy otra filmina que dice aquí que es posible crecer el PIB de los países
al tiempo que se descarboniza los sectores, porque luego me dicen, pues bueno, ¿y cómo crece uno? Aquí están una serie de países, obviamente fíjense más bien en los que están a la izquierda, que son países que han estado creciendo en los últimos 15 años, a la vez que están desacoplando, ese es el término, desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? La idea es que México, que está en el quinto o sexto lugar hacia la derecha, ¿cómo podemos hacer que México se mueva hacia la izquierda y podamos tener crecimiento de la mano de descarbonización o de desacoplamiento? Otro ejemplo, California, que es un gran líder subnacional a nivel mundial, lo que está haciendo está aumentando sus energías renovables y obviamente con un gran énfasis en la parte solar, y está haciendo, y justamente el tema de patentes, que es muy importante, a medida que se está desarrollando soluciones para hacer frente a los temas climáticos, ya sea en energía, en forestal, en agropecuario, pues lo que se busca también es incentivar los espíritus innovadores del sector privado y del propio gobierno también, y el tema de tener patentes verdes es un indicador importante, ¿no? Porque justamente ese es como se le da la vuelta con innovación y con la generación de nuevos productos y nuevos servicios que estén protegidos por un cierto tiempo. Ahí, como podemos ver, California es líder en patentes que tienen que ver justamente con esta descarbonización. Otro ejemplo, en Canadá, Ontario tiene un gran liderazgo en temas de tecnología de agua, y ahí podemos ver cómo hizo el cambio de la narrativa de días de contingencia por smog, de 53 en el 2005 a 0 en el 2014, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicieron un phase out o una descontinuación de sus plantas de carbón, al tiempo que innovan en energías limpias y en tecnologías de agua. La siguiente, Dinamarca, todo el mundo, bueno, muchos conocemos el liderazgo que tiene en dos sectores, en la parte eólica, de tecnologías eólicas, y también en la parte de biogás. Ha justamente desacoplado su crecimiento económico de sus emisiones y justamente con un sistema de patentes en estos dos sectores que les acabo de mencionar. Y justamente tienen un centro de investigación y demostración para tecnologías. Si quienes no lo conozcan, los invito a visitar el portal State of Green, que es muy relevante para el apoyo de tanto de industrias danesas en el exterior como para la formación de ecosistemas en torno a energía y a agua y a saneamiento preponderantemente, pero hay más. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estos ejemplos? Si queremos transitar a nuevos motores de desarrollo, pues tenemos justamente que ver cómo podemos resolver los grandes problemas que existen: energía, agua, industria, y cómo podemos darle la vuelta y enverdecerlos con un sistema de innovación fuerte, ¿no? Y que incentive la innovación por medio de patentes o por medio de algunos incentivos. Las siguientes filminas son, bueno, me dirán ustedes ahorita en la discusión, pues son puros países desarrollados, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Dinamarca. Pero bueno, les quiero mostrar también un país o algunas prácticas sectoriales que son más acá, más pegadas a la cuadra, pues para que vean que también es posible diseñar intervenciones sectoriales. Ahorita voy a hablar específicamente de la parte forestal y la parte agropecuaria, pues de un país latinoamericano como Colombia. Entonces, bueno, más de la mitad del territorio de Colombia está cubierto por bosques naturales. Ahí se puede ver y lo que ha hecho Colombia como buena práctica es que ha frenado la tendencia de deforestación en los últimos años. Entonces, esto obviamente está ligado a las contribuciones nacionales determinadas del país colombiano, pero pues también, como pueden ver, es tratar de frenar unas tendencias, unos escenarios tendenciales y buscar justo cuáles son las industrias que pueden ayudar a detonarse al tiempo que se resuelve esta problemática.
Entonces ahí podemos ver algunas causas directas: cultivos ilícitos, ganadería extensiva, minería, como les dije yo, pues son actividades extractivas, pero pues también hay tala ilegal y otros temas, otros factores que agravan la problemática. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ganadería sostenible, o por qué es importante el tema de la ganadería en este contexto? Porque como hemos venido hablando de la parte de descarbonización por sectores, pues del 14.5% que constituye la agricultura en este pastel grande que es la parte de las emisiones globales, pues 9% solamente tiene que ver con el tema de ganadería bovina, ¿no? Entonces, pues obviamente es súper importante, no solamente el CO2, sino el metano como gases de efecto invernadero a encontrar como un reto y también como una oportunidad para desarrollar motores económicos o de innovación. Entonces, esta intervención que les voy a mostrar es una intervención que hicieron nuestros colegas de GGGI en Colombia con apoyo de la Embajada de Noruega, con recursos de la Embajada de Noruega y en coordinación estrecha con diferentes contrapartes gubernamentales del país. Entonces, es importante mostrarles que están alineados a los planes de desarrollo y a las NDCs o CNDs del Acuerdo de París, pero pues que no es una intervención sola, sino que es un ramillete de intervenciones que van encaminados a darle la vuelta a esa narrativa. ¿Cuáles son estas? Obviamente hay planes de control de deforestación, pero también hay una fuerte política para cambiar los esquemas de ganadería sostenible. Ahorita voy a hablar de qué se trata esto, de revalorizar la hectárea de bosque o la hectárea de conservación como está, y tratar de mitigar este avance de la frontera productiva, y justamente por esos instrumentos de pago por servicios ambientales, donde el gobierno o algún otro donante le da dinero a las personas que viven en las localidades para conservar estas hectáreas, y también justamente buscar cambiar la vocación productiva de esos sectores a turismo, por ejemplo, basado en naturaleza, avistamiento de aves, etcétera, ¿no? Este es un ramillete de intervenciones que se están llevando a cabo en los últimos años en Colombia y se siguen llevando a cabo, obviamente con condiciones habilitantes, ¿no? Si no se puede medir, si no se puede reportear y verificar los avances, pues no tenemos un problema. Entonces, les doy un poco el vuelo de pájaro de las intervenciones. Se han hecho intervenciones en 5 regiones y en 10 áreas temáticas. Como decía yo, economía forestal, ganadería sostenible, pago por servicios ambientales, turismo de naturaleza y otros. Pues, ¿a qué nos referimos con condiciones habilitantes? Pues la idea es justamente usar datos para estimar y monitorear en tiempo real si hay degradación de territorios, si hay vulneración de las fronteras productivas, y justamente pues que esto informe las acciones de política pública. En la parte de economía forestal y ganadera, pues justamente lo que se busca es una coexistencia de las vocaciones productivas, ¿no? Tanto la parte ganadera como la parte forestal con aprovechamientos silvopastoriles o sistemas productivos sostenibles, ¿no? Lo que pueden ver ahí es, si no se hace nada, los bosques diversos o las áreas forestadas pues se empiezan a fragmentar y se convierten en pastizales. Sin embargo, si hay intervenciones para revertir esto, en la medida de que esto se logre, pues se van a poder no vulnerar estas actividades y poder tener justamente esta plusvalía. Entonces, ahí hay algunos resultados específicos de los componentes, y lo importante aquí es trabajar de la mano con comunidades locales para tener acuerdos de cero deforestación o incluso tener aprovechamientos de productos maderables y no maderables, justamente como decía, con la parte de monitoreo, pues para evitar esta parte extractiva que impide el tránsito a un paradigma de crecimiento verde. Como decía antes, hay también intervenciones en turismo de la naturaleza, es cambiar esta vocación productiva que puedan llegar a tener los territorios, y la idea es
hacer una serie de planes con el gobierno y con entidades no gubernamentales para decidir y definir conjuntamente cuáles son estos productos de naturaleza, si son aves, si son especies, si son avistamientos, si son paisajes, son especies nativas, etcétera, justamente para darles ese valor y propiciar su conservación. La parte de instrumentos económicos y financieros es muy importante. ¿Cómo se logran estas intervenciones? Pues justamente como hablaba yo antes, hay una gama amplia de instrumentos financieros, aparte de la arquitectura de cooperantes y de fondos globales climáticos, pues también hay diferentes tipos de bonos, hay bonos de carbono, hay bonos temáticos también, que son estas deudas. Pero justamente con esta filmina lo que quiero decir es que hay una amplia gama de instrumentos que existen allá afuera, porque hay países que están dispuestos a invertir en estos mercados de carbono o sistema de comercio de emisiones, y lo que se puede lograr de este lado en Latinoamérica, pues es engarzar este comercio o este mercado de carbono tal que puedan preservarse algunas áreas y que puedan proveer estos servicios ecosistémicos a nivel global y a nivel local. Y bueno, por último, no se puede lograr esto sin un sistema, como he dicho ya en diferentes partes de la intervención, se tienen que generar capacidades de emprendimiento verde o emprendimiento climático. Entonces, ¿qué quiere decir? A las personas que viven en las localidades y en los territorios, se les ofrece típicamente asistencia técnica para emprender en un negocio nuevo que provea servicios a la bioeconomía, o si tienen algún negocio existente, pues justamente enverdecerlo o ir afinando tal que su proyecto, su negocio sea sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. Entonces, GGGI tiene un facility o una ventanilla de emprendimiento verde, lo cual ha sido bastante exitosa tanto en Colombia y en otros países. Por último, y para poder detonar ya las conversaciones, les invito a descargar este reporte, donde viene más a detalle y más en extenso una serie de lineamientos para el diseño de programas y proyectos de reconversión ganadera sostenible, que fue elaborado por el GGGI en Colombia y unos aliados clave tanto en Colombia como en Brasil. Aquí hago una pequeña pausa, ingeniero Moreno, doctor Carrillo, licenciada Elena, para pues, poder intercambiar impresiones. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por todos los conceptos que nos han vertido aquí. Yo rescataría que tenemos la posibilidad de hacer algún replanteamiento de nuestras políticas en las cuales estemos hablando de crecimiento, hablando de sostenibilidad y hablando de participación social. Hay que mencionar que efectivamente hay muchos críticos en nuestro país y en varios lugares que dicen que el crecimiento, sobre todo en la agricultura, ha sido en detrimento de la ecología y ha sido algo que no va de acuerdo con el crecimiento. Entonces yo creo que los esquemas estos de crecer, como indica el nombre del Instituto Crecimiento Verde, puede ser un paliativo a todo esto que se ha venido desarrollando en la era industrial que tuvimos y en la era agrícola, y sobre todo también la participación social. Yo creo que si tenemos una asesoría y además tenemos una puerta hacia el financiamiento, se puede lograr algunos proyectos específicos en alguna región determinada, ¿no? Porque también está muy bien diseñado en diversas acciones en relación a algunas regiones que existen, ¿no? Y sin olvidar que aquí en otras ocasiones hemos comentado, aquí en nuestro país, pues hay dos agriculturas, ¿no? La agricultura que está creciendo y que tiene
que generalmente es de exportación y que tiene muy buenas utilidades y que tiene muy buenos mercados, y la agricultura de subsistencia que generalmente está relegada, ¿no? Entonces, al tener esa participación social, creo yo que se puede lograr algo. No sé si hay alguna pregunta que haya llegado del público. Bien, Sara. ¿Tendremos alguna pregunta? Voy a, permite, me tengo que levantar para ir a la otra pantalla. Pero mientras tanto yo podría hacer primero un comentario general. Sí. Me parece que la exposición que nos acaba de ofrecer el ingeniero Amaya, aparte de muy ilustrativa de lo que está pasando en el resto del mundo y dónde se ubica México comparativamente en muchos de los esfuerzos que se están realizando, me da la sensación, ingeniero, sería una pregunta, que el diagnóstico ya está muy bien hecho. El diagnóstico, de alguna manera, de lo que se debe de hacer en varios de los sectores que tienen que ver con la agricultura, con la industria energética, con el desarrollo de los medios de comunicación. Me parece que está muy bien hecho, y los ejemplos en donde se está trabajando hacia los objetivos que se han planteado algunos países de alto desarrollo, otros de menor desarrollo comparado, como es el caso de Colombia, en donde, como usted utiliza la frase, están más cerca de nuestra cuadra. Pero en algunos campos me da la sensación de que, aunque los diagnósticos están bien hechos y sabemos qué es lo que se requiere, siguen privando todavía consideraciones de corto plazo. Es decir, sabemos, por ejemplo, que hay que trabajar en la reducción de las emisiones de carbono, que hay que trabajar en la promoción de energías limpias, pero si nos vamos a ver las decisiones de corto plazo que se están tomando, no solo en México, sino en otros países, pero también en México, pues parece ser que se toman en función de decir, pues sí, esto está muy bien, pero nosotros tenemos una planta industrial basada fundamentalmente en energías no tan limpias, y tenemos que usarla por lo menos en el corto plazo. Un poco, quizá exagerando aquella frase que dejó alguna vez Keynes y que todo el mundo utiliza para justificar las decisiones a corto plazo. Bueno, sí, pero en el mediano plazo ya estaremos muertos todos, y entonces hay que trabajar en las cosas de corto plazo. Mi pregunta sería básicamente, en función de lo que usted conoce, de lo que está ocurriendo en México y en otros países, ¿qué tan viable sería que la difusión de estas informaciones y de estos datos pudiera traer como consecuencia que se establecieran políticas de mediano y largo plazo? En las leyes está resuelto. Tenemos que desde la época del presidente de la Madrid se modificó la Constitución, se le vació de contenido al artículo 25 anterior para darle posibilidad de que ahí entrara toda la idea de un sistema nacional de planeación democrática de mediano y largo plazo, etc. Está resuelto de ahí el deber ser, pero el ser y lo que está ocurriendo en la práctica pareciera ser que está privilegiando más la inercia y el status quo que el establecimiento de políticas realmente de fondo.
se habla mucho de la reforestación. Fue uno de los programas que anunció el gobierno del presidente López Obrador al inicio precisamente de su administración, pero por lo que se ve estamos simplemente manejando la inercia, no estamos realmente dando o generando avances muy importantes, habida cuenta de que por un lado se están planteando estas políticas, se están realizando estas acciones, pero también está creciendo la población, que es la que está demandando posibilidades también de que se deforesten nuestros bosques para poder ganar terreno para la producción agropecuaria. Esa sería básicamente, para sintetizarlo, nos está ganando la inercia porque las decisiones de política real que se toman están basadas y privilegian más bien el corto plazo que el mediano y largo plazo, que se sabe que sería lo atinado para trabajar en ese sentido. Gracias, doctor. Y me da gusto reconocer a usted, a un estudioso del keynesianismo. Muy atinada su intervención. Justamente es lo que mencionaba yo en la mía, que hay un regreso a la inercia con esta pandemia. La idea es, echemos a andar la maquinaria, esté como esté, que era lo que teníamos antes, ¿no? Y justamente lo explicó usted de manera muy elegante, pues está ese riesgo de quedarnos en la inercia, ¿no? Entonces, yo rescataría las bondades de la planeación también de abajo hacia arriba, ¿no? Que muchas de las puntos de entrada que mencioné, pues el punto de entrada es subnacional, es en las ciudades, es en los estados, pasa, hay otra frase por ahí que no es de Keynes, pero es como poner el dinero donde está la boca, ¿no? O sea, lo que vas a decir y pon el dinero también allí. Entonces, pasa también este cuello de botella en ayudarle a los gobiernos locales a diversificar su estructura de ingresos, ¿no? Porque ahorita, como lo sabemos, el 90% de las estructuras de ingresos de los gobiernos estatales y municipales, pues dependen de la recaudación federal, ¿no? Entonces, ahí pues hay un cuello de botella importante, ¿no? Y a nadie le gusta pues poner impuestos nuevos, ¿no? Entonces hay que pensar de manera creativa cómo rompemos esa inercia. Hay un caso importante justamente en Colombia, no venía preparado, pero me leí todas las de Colombia. Hay un alcalde en Bogotá que lo que hizo fue impulsar la figura de contribuciones voluntarias al predial, pero con un contrato social nuevo. Quiere decir que cuando uno se presenta a pagar el predial, vamos a poner que son 10%, una tasa. Entonces, ahí en la forma dice, ¿quieres aportar un porcentaje adicional? 5, 1, 2, lo que sea. Pero esta adicionalidad voluntaria está ligada ya ex ante a proyectos de servicios ecosistémicos, ya sea en la parte de transporte, en la parte de eficiencia energética, en la parte de seguridad o en la parte forestal y de regeneración productiva. Entonces, ese es un ejemplo muy pequeño, pero muy claro de cuando se tiene clara la agenda de cómo cambiar esta inercia, pues los recursos luego no es el tema de los recursos, es el tema de la ambición. Y por eso rescato otra vez el concepto del nuevo acuerdo, ¿no? Que ustedes lo recordarán porque a ustedes les tocó, a mí no me tocó, pero pues Roosevelt con el New Deal, ahora está la figura de los nuevos acuerdos verdes o los Green New Deals, que lo que dicen es justamente empleemos la planificación de arriba hacia abajo, pero también la de abajo hacia arriba, para detonar estas industrias y resolver de manera simultánea estos retos. Les doy un ejemplo muy sintomático para México. México, como lo sabemos, es el 6º armador de automotores a nivel mundial. Están
muchas armadoras extranjeras aquí. Y California y Europa, y la Unión Europea, ya dijeron que en el 2034 van a prohibir los vehículos de combustión interna. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque es un gran motor económico inercial ahorita. Pues, ¿qué vamos a hacer para hacer esa vuelta de la narrativa, para poder llevar el paradigma de la producción de vehículos y de trailers y de buses a las nuevas tecnologías, a hidrógeno, a baterías, a litio, etcétera, ¿no? Esa es la provocación con la que los quisiera dejar hoy. Y como dice el ingeniero Moreno, justamente quizás pensar en algún otro encuentro o en alguna otra coyuntura para buscar alguna vinculación más específica o más orientada a proyectos donde el instituto siempre va a estar muy, muy deseoso de participar con la fundación y con algún otro participante clave. ¿Trajiste preguntas? No hay. A ver, si me permite, voy a ser un poco provocador en mi siguiente pregunta, porque, y yo estoy de acuerdo con usted en que no hemos sabido como país aprovechar la posibilidad y la potencialidad que tiene esa planeación de abajo hacia arriba. Tenemos resuelto a nivel de la Constitución, a nivel de el gobierno federal, por lo que toca a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que está planteado ahí desde el primer año del presidente de la Madrid, por lo menos teóricamente, la obligación de cada gobierno federal de que tiene que tener en los primeros 6 meses de su administración un plan global de desarrollo, un plan nacional de desarrollo que sirva de orientación para los siguientes 5 años y medio. Pero se nos olvida el potencial que ofrece que también formalmente al menos somos una federación de estados. O sea que es posible aterrizar a nivel de entidad federativa, a nivel de estados, la posibilidad de que se haga una planeación de mediano y largo plazo, pero como usted reiteradamente usa esta terminología nueva que es los gobiernos subnacionales. Nosotros siempre habíamos utilizado, yo soy abogado por eso, los gobiernos estatales y aún municipales. Porque así está en la Constitución. Si fuéramos una república unitaria, efectivamente tendríamos que pensar en departamentos y en todo lo demás que son los gobiernos subnacionales, como se utiliza en Naciones Unidas para no tener que entrar en precisiones de si son estados afiliados a una federación o integrados a una federación o simplemente departamentos o subdivisiones de un gobierno unitario. Y usted lo señala, habría que ver, porque ahorita una de las dificultades es que los gobiernos estatales o subnacionales en ese terreno intermedio dependen en muy buena medida de las contribuciones que les da el gobierno federal. Se nos olvida un poco que una federación ortodoxa, por decirlo así, como los Estados Unidos de Norteamérica, tienen a nivel de estado y a nivel de municipio o el equivalente, una capacidad también de cobrar impuestos muy importantes. Cuando uno va a Estados Unidos y adquiere un bien, está pagando un tanto por ciento de impuesto federal, un tanto por ciento de impuesto estatal y un tanto por ciento a veces incluso de impuestos locales.
lo que aquí sería municipales, que precisamente fue el licenciado de la Madrid el que, preocupado porque no había ningún ingreso para los municipios, modificó el artículo 115 de la Constitución para otorgarle, al menos en el papel y en la ley, la posibilidad de cobrar impuestos a los municipios, el impuesto de la propiedad urbana. Pero se nos olvida que en 2 ocasiones ya, tengo entendido que fue en el gobierno del presidente alemán y desde luego el más reciente del presidente López Portillo, se hicieron convenciones fiscales nacionales en donde la federación, y siempre es muy tentador para un gobierno federal el concentrar facultades y el concentrar decisiones, para ponerlo en términos muy casi sencillos y caricaturescos, como tú no puedes cobrar, como tú no sabes cobrar los impuestos que deberías cobrar a nivel estatal y a municipal, mira, te voy a ayudar, los voy a cobrar yo en tu nombre y te los voy a mandar, y se les puso como contribuciones, pero la idea un poco de forma, el nombrecito que usamos de contribuciones da la sensación de que la federación es el gran dispensador de favores, como si fuera el gran padre o la gran madre que de su bolsa saca para darle a los estados. No, es un convenio o por convenios fiscales que los estados aceptaron de buena o de mal grado, que la federación cobrara en su nombre y luego se los regresa la federación pretextando, mira, tú no sabes cobrar, yo tengo toda la infraestructura administrativa para cobrar, déjame cobrar, déjame ayudarte y yo te doy esto. Ya el ingeniero Moreno señalaba que desde el punto de vista de la agricultura, da la sensación de que tenemos 2 países y 2 sistemas. El de la agricultura moderna, que incluso es capaz de exportar con muy buenos precios una gran cantidad de productos, y de la agricultura de autosubsistencia, como él lo señala. Pero si ya hemos demostrado que a nivel de algunos estados, o como usted dice, gobiernos subnacionales, hay la capacidad de producir con eficacia, con eficiencia, sobre todo, incluso hasta convertirnos en exportadores, valdría la pena que se sumara esa capacidad de planeación y de decisión ejecutiva, administrativa, que tienen los estados dentro de una federación, al menos teóricamente, para que se pudieran preparar decisiones y se establecieran políticas en el campo, en la industria, etcétera, que incluso pudieran prever lo que usted señala muy acertadamente. Dentro de 15 años, ya producir motores de combustión interna, pues va a ser una cosa, si no del pasado, por lo menos no será en beneficio de prepararnos para lo que viene hacia el futuro, y sobre todo vamos a perder la ventaja competitiva y comparativa de estar pegados a los Estados Unidos, que es el país que nos compra la mayor parte de lo que se produce en la industria automotriz, por lo menos hasta ahora. Entonces, aquí sería básicamente la propuesta o la pregunta que yo le haría es, ¿qué tanto han avanzado ustedes en el Instituto Verde para poder explorar, en el caso mexicano, por ejemplo, cómo se puede lograr una cierta complementariedad entre la visión
de mediano plazo, ya no pienso en largo plazo, que está establecida en la Constitución como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, que parece ser que es más una rutina burocrática de llenar papeles porque nadie lo hace o nadie lo cumple, y poder aprovechar, como usted lo señala, esa capacidad muy real que tienen los estados y aún algunos municipios de poder establecer sus políticas de mediano y de largo plazo en función de la información que ya se tiene, como usted nos acaba de mostrar en las gráficas muy importantes que pudimos ver. Lo que se tiene que hacer ya se sabe, ahí está, pero las decisiones no se pueden tomar porque quienes podrían hacerlo, que son los estados y los municipios, pues no participan del Sistema Nacional de Planeación. Y el que tiene esa capacidad no la utiliza más que para cumplir formalmente con un trámite administrativo, por lo menos desde 1990. Bueno, son varias provocaciones, doctor. Gracias. Voy a tratar de hacer lo posible para esgrimir ahí argumentos en pos para sustentar las suyas o incluso brindar alguna luz alternativa. Nosotros en México somos nuevos en el sector de forestal o lo que se le llama el USCUS, ¿no? Uso de suelo, silvicultura y agrícola y forestal, ¿no? Sin embargo, el 1 de octubre se integró a nuestro instituto, nuestro titular o nuestro representante de país, Camilo Ortega, que él es justamente colombiano, y que por cierto les manda saludos y se excusa por no haber podido estar porque era el destinatario original de esta invitación. Pero lo que quiero decirles es que hay un ímpetu en el instituto para retomar esta bandera sectorial de trabajar de la mano del gobierno federal, gobierno de los estados y de los municipios, de las comisiones, de la CONAFOR, de la CONANT y de otros, para ayudar a la reforestación y a la regeneración forestal productiva, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos explorando, estamos haciendo una hoja de ruta con la CONAFOR, pero también estamos buscando estas iniciativas, estos negocios sostenibles que están privilegiando el aprovechamiento de productos no maderables. Por ejemplo, hay un ejemplo que nos gusta mucho mencionar. Hay una iniciativa que se llama Ejido Verde en Michoacán, que lo que hace es trabajar con productores de pino para aprovechar la resina de pino. Y hay un arreglo allí interesante porque se paga una parte de lo que se les presta, se puede pagar en especie, y la otra pues es un sistema de precio ya pactado, ¿no? Entonces, justamente va en esta teoría de cambio que mencionaba al principio, que la idea es revalorizar el valor de la hectárea de pinos o la hectárea de este ecosistema en pie, ¿no? Para poder justamente buscar cuáles son estas fronteras físicas o fronteras ambientales donde no se está sobreexplotando y poder garantizar la sostenibilidad, al tiempo que se miran también estos puntos de entrada sociales y económicos, ¿no? Ese es un ejemplo. Querría yo poderle decir que hay un track record o hay una experiencia previa en México que nos avala en el sector. No la hay. Sin embargo, lo que sí puedo decirle es que tenemos una amplia experiencia en el acompañamiento técnico a autoridades gubernamentales y contrapartes no gubernamentales en navegar cómo se pueden procurar estos mecanismos financieros innovadores. Mencionaba el ingeniero Moreno en mi presentación, tenemos una amplia experiencia en el instituto y específicamente en México, ayudando a la Secretaría de Hacienda a cómo navegar la consecución de recursos del Fondo Verde del Clima, que también está en Corea justamente, que es un fondo que se ideó en la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático para ayudar a los países a descarbonizarse y a hacer proyectos, a que fluya el dinero a proyectos de adaptación y de mitigación. Otro apunte, doctor, licenciada, ingeniero, los sectores de los que estamos hablando en este Comité de Innovación Productiva
usualmente son sectores que requieren capital paciente. No son una cosa de que pongo una planta y empiezo a generar y está automatizada. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Hay que, cuando tengamos esta planificación de mediano y largo plazo, con lo cual coincido con usted, pues hay especies que no son rápidas, ¿no? No son de crecimiento rápido, no todo es bambú. Entonces, pues hay que entender estos contextos también y hay que encontrar la contraparte, el donante, el fondeador, el inversionista que está dispuesto a sentarse y a poner este capital paciente, ¿no? Ejemplos como el de Ejido Verde, ejemplos como estos inversionistas que están en la bolsa y que están buscando enverdecer sus portafolios, son ejemplos muy, muy específicos de inversionistas que están dispuestos a recibir menos o a prestar a una tasa menor en aras de poder incentivar estas respuestas o estas soluciones basadas en la naturaleza, estas soluciones de conservación, etcétera. Entonces, no sé si hasta ahí haya quedado algo todavía sin atender y con mucho gusto hago una pausa. Sí, estoy más que satisfecho. Le agradezco mucho esta información, de saber que hay estas posibilidades a las que se puede acudir, particularmente en el caso del instituto que usted representa, y que ahí están para que sean aprovechadas, primero para que se conozcan y una vez conocidas se puedan ir experimentando y aprovechando, ¿no? Dentro del esquema global en el que usted nos ubicó con sus gráficas al principio de su estupenda charla. Muchas gracias. Licenciado, no sé si había alguna otra pregunta ya en la... Hay comentarios, hemos recibido algunos. Se fue. Si se quiere quitar el silenciador. Sí, gracias. Que ha habido comentarios felicitando al ingeniero Amaya de parte de César Ocaña, consejero también del programa, y de Marta Espinosa, pero no hay una pregunta específica por parte de ellos. Mi propio sentir, me permito expresarlo, después de ver el cúmulo de información sintetizada que nos ha presentado el ingeniero Amaya, creo que da para, como dijo el ingeniero Moreno, nos da material para pensar en otro encuentro, quizá ya invitando a alguna contraparte del propio programa, como para hacer un diálogo un poco más amplio, a lo mejor no sobre todo el conjunto de información que nos presentó, que es amplísimo, sino sobre algún tema específico que seleccionen entre ustedes. Y le abro la invitación a usted y al ingeniero Moreno para que trabajemos en ese sentido y ver si logramos aterrizarlo e ir profundizando, porque el material que usted nos presenta da para abarcar diversos campos. Eso sería. Claro que sí, licenciada. Es un gusto para mí poder intercambiar impresiones y escuchar también las inquietudes de la fundación y de sus miembros y qué iniciativas se quieren impulsar. Cuenten con el tiempo mío o de incluso de algún colaborador que sea incluso un experto en las materias, y con mucho gusto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, ingeniero. Yo comentaría a raíz de lo que dijo el licenciado para que podamos irlo trabajando, que hay en puerta alguna plática en relación a la obtención de material vegetativo, principalmente semillas, y hay otra puerta también para aprovechar todos los elementos de cartografía, todos los elementos modernos de digitalización en cuanto a algunas pruebas que se están haciendo por parte del Colegio de Posgraduados en el estado de Veracruz, específicamente en el área de café, que ese también es uno de los cultivos o de los productos o de los establecimientos comerciales
también un poco, dijera yo, específicamente que a unos les gusta y a otros no les gusta. Unos dicen que destruye el medio ambiente y otros dicen que le ayuda. Entonces, tiene esa investigación una parte muy importante en eso. Entonces, probablemente pudiéramos hacer alguna mezcla de opiniones a través de alguna mesa en un momento que el doctor Carrillo nos autorice a hacer alguna divulgación de todo esto y sobre todo, a lo mejor, para ese momento, ponernos como meta hacer una especie de programa, ¿verdad? Porque efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo es muy claro, ¿verdad? Y tenemos, aparte de eso, programas sectoriales, ¿no? Y el otro también es muy claro, el de agricultura y el de desarrollo económico y el de agua y el de medio ambiente, etcétera. Y regionales, como decía el ingeniero Amaya. Bueno, entonces, ese es uno. Y la otra cuestión es que yo veo en todo lo que tienen de información ustedes, que está muy ligado a los otros programas, doctor, porque está ligado al programa de ecología, al de equidad de género, al de turismo, al de salud también, porque estamos mencionando también todas las implicaciones que hubo que arreglar después de la pandemia. Entonces yo creo que sí es muy aleccionador para nosotros haber escuchado todo eso. Yo confieso que he platicado mucho con José Luis y no conocía todo eso, no conocía a lo mejor una décima parte de lo que está haciendo, porque en alguna otra ocasión anterior, hicimos trabajos juntos para algo tan simple que es avisarle a los productores alguna cosa. O sea, un formato de comunicación que llevamos a cabo en diferentes ámbitos para poder avisarle al productor algo que hacer o decirle aquí tienes. Sí, pues le tomamos la palabra al ingeniero Moreno y le vamos a pedir a nuestra secretaria ejecutiva de los programas institucionales de la Fundación que se ponga de acuerdo con usted, ingeniero, y con los otros integrantes del programa de innovación a la productividad agroalimentaria, pero también que explore la posibilidad de incorporar quizá algún miembro del comité, efectivamente, como usted señala, de ecología y medio ambiente, quizá de salud también, de turismo, por lo que tenga que ver con, vimos uno de los apartados de la gráfica que nos mostró el ingeniero Amaya, que también la posibilidad de incrementar y promover el turismo natural o de aprovechamiento de los recursos naturales. O sea que da para mucho y tenemos pues lo que resta de este año, pero sobre todo el año que entra, para organizar mesas redondas, para provocar la interacción de estos distintos sectores que en el caso de la Fundación Alemán tienen un programa específico correspondiente, pero que efectivamente están interconectados, como aquí se vio muy claramente, gracias a la exposición estupenda del ingeniero Amaya, a quien le agradecemos muy cumplidamente en nombre del licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, y en el de nosotros, de la licenciada y el mío propio, y sobre todo, como siempre, al ingeniero Moreno, su estupenda disposición a estarnos ayudando a que se difundan estas ideas y se generen foros de discusión para esto que nos preocupa y nos debe ocupar para la próxima década y como están las fechas y los objetivos en el 2030, que no está tan lejos, y algunos países que ya lo tienen hasta el 50. Pues les agradecemos muchísimo su generosidad, su participación, y ya tiene también su ruta de trabajo y su programa de la licenciada Luz Helena Cabrera. Ok,
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos deja el ingeniero Amaya con muchas inquietudes y muchas tareas. Entonces, pues nos pondremos a trabajar en conjunto y ampliando, como dijo el doctor Carrillo, a invitar a consejeros de los otros programas también, dependiendo de la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.